Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por traernos esta mañana a tu casa de oración y ayúdanos, Señor, que el mensaje de esta mañana pueda ser para nosotros un aliciente, algo que nos ayude a crecer más para acercarnos a ti y estar listos para cuando tú vengas a buscarnos a este mundo lleno de maldad y de pecado. En Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, entonaremos el himno número 75. Himno número 75, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 39. Jueces 6, 39. Dice la palabra del Señor. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. El Señor bendiga su palabra. Es un privilegio para cada uno de nosotros arrodillarnos delante de la presencia del Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y divino nombre. Padre, en esta hora, cuando en muchos países del mundo están arrodillados para alabarte en el culto divino, nosotros te damos las gracias por darnos ese privilegio hermoso de arrodillarnos delante de tu presencia. Bendícenos a cada uno, especialmente por familia, por todos los que estamos aquí. Permite, Dios, que cada familia reciba una bendición y una protección grande. También te rogamos especialmente, Padre, que proteja a cada hermano, a cada familia que esté viajando en estos momentos. Especialmente también protege a los niños, Padre amado. Oh Señor, queremos rogarte también por el pueblo tuyo que está enfermo en estos momentos, Señor. Permite, Dios, que usted pueda pasar su mano de sanidad y que puedan recuperarse totalmente. También queremos pedirte por los diezmos, por las ofrendas. Sabemos que tu iglesia la utiliza
en la faz de la tierra para la salvación de las almas y para que tu iglesia siga creciendo cada día más. Permite, Dios, que sean bendecidos. Especialmente quiero ponerte en tus manos al predicador de este día, Señor. Permite, Dios, que puedas bendecir y que el Espíritu Santo pueda estar a plenitud sobre el hermano David Salazar, para que esa palabra que viene hoy fluya a cada uno de nosotros y pueda ser atesorada en nuestros corazones. Oh Señor, gracias. Gracias, y especialmente quiero ponerte una vez más a todas las familias en estos días de Navidad, Señor, y que puedas en realidad disfrutarlos contigo, no disfrutarlos con el mundo, sino alabarte en cada momento, incluyendo el día 24, que ese día podamos alabarte en nuestras casas y glorificarte para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanas y hermanos, ha llegado el momento de darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que hemos recibido durante la semana, devolviendo a Él lo que le corresponde. Que el Señor bendice al diador alegre. Con estas palabras invito a los diáconos a recoger diezmos y ofrendas. Mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, vamos a cantar con gozo el himno número 302. Himno número 302, grato es contar la historia. ¿Todos? Grato es contar la historia de celestial favor de Cristo
y de su amor. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con el momento familiar. Bien, hermano, hoy toca el rincón familiar, muy al lugar porque pues los temas que hemos tenido de escuela sabática y también el repaso de la lección habla de la participación en agradecimiento, en alabanza, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento y cuáles son los mecanismos. Para la historia encontré una cita bíblica donde una familia compuesta por madre, padre y 2 hijos emprenden un camino de regreso y en solamente 4 versículos ocurre una gran desgracia y se desmembra esa familia. Estoy hablando de Ruth. Cuando solamente 4 versículos se narra la unión de esa familia y de repente del versículo 5 en adelante cómo se desborona y quedan a la deriva una viuda con 2 viudas más. O sea, una viuda sin sus 2 hijos que no tienen nombre, porque cuando a una madre se le muere sus hijos, ¿cómo se le dice? A un hijo se le muere su madre y se le dice ¿qué? Huérfano, ¿verdad? A una esposa se le muere su esposo y se le dice viuda. Pero cuando una madre pierde a sus hijos, no tiene nombre. O sea, es un dolor fuerte. Una viuda sin sus 2 hijos estaba bastante mal, pero tenía que cargar con 2 yernas, con 2 nueras que también estaban viudas. Entonces vemos cómo se amalgamó esa familia, esa unión, ese pacto entre estas 3 mujeres que vemos a partir del versículo 6, cómo comienza Ruth a decirle a las hijas que se vuélvanse a las yernas, a las nueras, vuélvanse a su casa, vuélvanse con sus padres porque yo no puedo ya estar más con ustedes. Por lo general cuando hablamos de palabra hogar, hablamos de papá, mamá, hijos, algo bonito. Cuando falta uno de esos miembros decimos que es un hogar disfuncional, porque no está el papá, porque se fue, o porque murió, o porque no está la mamá. Entonces casi siempre achacamos los problemas y las dificultades de los muchachos a que vienen de un hogar disfuncional. Pero yo pienso que si hablamos del hogar disfuncional, pues el hogar de Ruth debería haber sido sumamente disfuncional. Y sin embargo vemos que ese trabajo que no cuenta las Sagradas Escrituras aquí porque no tenemos versículos anteriores para poder ver cómo fue ese trato, fue el que ocasionó que tanto Noemí como Orfa, que eran las 2 nueras de esta mujer, se compactaran tanto y se fortalecieran tanto en esa unión con su suegra que no querían dejarla ir. Cabe destacar que fue en 4 ocasiones, 4 versículos donde ella las corre, quiere desprenderse de ella, pero por el bien de ellas, porque ella ya decía que ella ya estaba vieja y no podía tener descendencia. Le dio hasta 4 justificaciones: ya yo no me puedo volver a casar, ya yo no puedo tener hijos nuevamente, y si los tuviese, pues ya ustedes están muy grandes, van a ser prácticamente los hijos de ustedes. O sea, no puedo seguir con ustedes. Aunque esa unión quería romperse y el enemigo estaba utilizando el dolor, el sentimiento de fracaso, podríamos decir así, para romper esa unión familiar que se había formado, el Espíritu de Dios estaba en el corazón de esas mujeres por la forma de actuar de Noemí en sus 2 nueras. Fue tanto el impacto que hubo en ellas que una de ellas, Orfa, cuando decidió de verdad retirarse y volver a su casa, lo hizo con gran llanto. Dice la Sagrada Escritura que con mucho dolor, con muchos gritos de dolor, se separaron y se abrazaron las 3. Y con todo y que Noemí vio ese dolor en Orfa, todavía va y le dice a Ruth: mira, haz como hizo tu cuñada, vete tras ella. La volvió a correr hasta que Noemí le dijo aquellas palabras célebres que todos conocemos: mira, ya no insista más, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué era lo único que las iba a separar una de la otra? Solo la muerte. Vemos, hermanos, de que nosotros tenemos material espiritual para consolidar una familia de la manera que se consolidó esta. Porque después vemos que los otros 4 capítulos del libro de Ruth, todo lo que hizo Noemí para ayudar a Ruth. Porque a partir de ese momento se convirtió ya Noemí en la fortaleza, en la ayuda
porque en aquella época ser viuda no era fácil. Y entonces Noemí tenía que cargar con su dolor de ser viuda más con el de su suegra. Y entonces fue la que le sirvió de escalafón para poder ella tener una vejez tranquila. Pero todo eso se sembró con el amor. El amor que cuando se fundó esa familia fueron los cimientos que le dieron fuerza, esperanza y una unión perfecta. No hay soldadura en la vida que pueda pegar más a los integrantes de una familia si no lleven sangre que el amor que se pueda reflejar. Hay muchas personas que creen que la sangre es lo que une. Hay gente que cree que el estirpe, el color de la sangre o los genes de la sangre son los que unen a un familiar. Pues hermano, no es así. Es el amor, el trato constante, el calor humano, el que puede hacer que se solidifique una familia perfecta para la patria celestial. Algo tan fuerte que aún ni porque te corran tú te vas. Porque dice en la historia bíblica que ya al final, dicen aquí, donde tú mueras moriré yo, y allí yo seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y el versículo 18, uno de los más cortos de este libro, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Versículo 18, y los 4 primeros se narra la desgracia, y desde allí al 18 es váyanse, váyanse, vete, aléjate. Sin embargo, esa mujer estaba decidida a incorporarse física, espiritual, sentimental y moralmente con su suegra. Una historia difícil de contar, difícil de creer, pero si está en las Sagradas Escrituras es verídica. Y debe ser un ejemplo para nosotros, para que ya que Dios nos dio una familia, ya sea de papá, mamá, hijo, esposo, ya sea con mis sobrinos, ya sea con lo que sea que tengamos al lado, ya sea la familia espiritual que está aquí dentro de este templo, nosotros podamos amalgamarla para poder ser felices, para poder apoyarnos los unos a los otros. No hay ninguna justificación que el amor no pueda realzar. Que Dios nos bendiga, hermano, y que prospere cada una de las familias que están en este medio, y las que se sientan un poquito inestables, fortalezcanse y digan ese plan de victoria: donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, y tu Dios será mi Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. En este momento el nombre de nuestro Dios será alabado con un hermoso especial. Estás ahí, esperando que mi alma vuelva junto a ti, con la mano siempre extendida hacia mí, y mis ojos dirijo para otro lugar. No sé por qué, solamente de ti recibí gracia y perdón. Tanto amor que no logro entender por qué razón me amas tanto si yo solo busco huir de ti. Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón, Señor. Quítame toda la costra que
pide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Jesús, y haz la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. No puedo más. He parado 1000 veces y siempre vuelvo atrás. Mis rodillas sangrantes no tienen fuerzas ya. Mi deseo es contigo, pero no así mi andar. Quiero seguir y mis pasos me alejan cada vez más de ti, pero sigo aferrada a lo que dijiste aquí, que tu yugo es ligero y que ponga el mío en ti. Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón, Señor. Quítame toda la costra que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Jesús, y haz la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Amén. Pudiéramos bien orar y salir a nuestros hogares y estaríamos edificados en esta mañana. Hoy a las 5 de la tarde está disponible para cada uno de ustedes el material de escuela sabática para el primer trimestre del año 2015. Hoy, a las 5 de la tarde, estará disponible en este lugar el material de escuela sabática para el primer trimestre del año 2015. ¿Sí? Bueno, para mí es un privilegio nuevamente estar en este lugar en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de los presentes en esta mañana. Quiero invitarlo a que abran su Biblia, ¿sí? Abran su Biblia en el libro de Jueces, exactamente en el capítulo 6. Libro de Jueces, exactamente en el capítulo 6. Allí encontraremos una historia muy interesante. Acontecimientos que pasaron en tiempos antiguos, que hoy pueden enseñarnos a nosotros una gran lección de vida para que nuestra relación con Dios
pueda cambiar definitivamente para bien y que nos ayude a crecer espiritualmente para encontrarnos muy pronto con nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscarnos nuevamente, ¿sí? Viene nuevamente a esta tierra a buscar sus hijos que le han sido fieles. El libro de Jueces, el capítulo 6, versículo 1, tiene algo muy interesante y dice: pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y Él entregó en manos de Madián durante 7 años. Los israelitas volvieron ¿a qué? A caer. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? De Dios. Fallaron nuevamente. Haciendo un poquito de historia, podemos nosotros preguntarnos, ¿y quiénes eran los israelitas? Y sabemos, la mayoría de aquí, todos saben quiénes son los israelitas. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y qué hicieron ellos? ¿O qué hicieron durante ese tiempo hasta llegar a Jueces 6? Para que Jueces 6 me diga que otra vez la vida espiritual de Israel estaba por el piso. Nosotros podemos recordar a un joven de 17 años que fue vendido para un pueblo pagano, un pueblo que no tenía temor de Dios, y que este joven se mantuvo fiel a pesar de todas las tentaciones y de todas las cosas que pasaron allí. Lo recordamos, ¿sí? José. Después de un tiempo, el Señor preparó las cosas para que Jacob con sus hijos fueran hasta este lugar, y allí fueron creciendo grandemente. Y el Señor le había prometido que después de un tiempo lo iba a sacar de allí. Así que el Señor lo sacó a ellos de allí y lo llevó camino por el desierto hasta introducirlo en la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, perdón. Sabemos entonces todo lo que pasó. Sabemos el cruce del Mar Rojo, sabemos lo que le pasó a María por criticar a su hermano, sabemos cuando hicieron el becerro de oro, sabemos toda la influencia pagana que traían del pueblo de Egipto, sabemos que habían gente allí que se habían casado con egipcios o con egipcias y que estaban allí en ese pueblo, y que la influencia de cada uno de ellos hicieron mella en la vida y en la familia de cada uno del pueblo de Israel. Pero sin embargo, ellos tenían un jefe, tenía alguien que durante ese tiempo en el desierto los guió. Los guió de día, ¿de qué forma? ¿De qué forma? De una nube, ¿qué? De una nube que lo cubría ¿de qué? Del sol y de todo ese tipo. Y de noche, una columna ¿de qué? De fuego le alumbraba el camino, lo ayudaba. Era gobernado directamente ¿por quién? Por Dios. Pero Jueces 6 me dice, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor lo entregó en manos ¿de quién? De Madián. ¿Quién era Madián? Madián eran parientes de los israelitas, eran familiares. ¿Por qué? Porque Madián era hijo ¿de quién? De Abraham con Sétura, su segunda esposa. Pero los madianitas eran nómadas, gente que no tenían un lugar fijo donde vivir. Y así que ellos tenían un ejército muy grande, ellos eran muchos, tenían mucha riqueza, muchos ganados, pero ellos no tenían una tierra fija donde vivían. Y dice la Biblia que ellos andaban de un lugar a otro, arrasando con todo lo que estaba en su medio. Parecían una langosta. Y ellos entonces, esa era su función. Y el Señor llegó y le dice al pueblo de Israel, como fallaron nuevamente, nada más y nada menos lo voy a entregar en manos de los madianitas. Una gente que eran totalmente destructores. Una gente que estaban acostumbrados a arrasar con todo lo que encontraban en su paso.
Así que el Señor lo entregó y dice la Biblia, y la mano de Medián prevaleció contra Israel, y por causa de los medianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificadas. Porque cuando Israel tenía algo sembrado, subían contra ellos los medianitas, amalecitas y los orientales y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Era totalmente una peste. O sea, el pueblo tuvo que abandonar sus casas, el pueblo tuvo que abandonar sus refugios y empezar a hacer ¿qué? Refugios en las montañas, cuevas. ¿Se escondían de quién? ¿De quién se escondían? De los madianitas, porque ellos acababan cualquier sembradío que ellos tenían, inmediatamente llegaban ellos y ¿qué? Lo arrasaban, se lo llevaban. O sea, era una plaga muy grande. Y dice que de este modo Israel quedaba muy empobrecido. No tenían nada, no quedaban con nada, solamente con lo poco que podían salvar de sus cosechas. Pero era que por la consecuencia de su vida espiritual. Su vida espiritual era un sube y un baja. Un sube y baja. ¿Quién ha tenido la oportunidad de montarse en los sube y baja con su niño o con alguien? ¿Verdad? Eso es emocionante. Yo me acuerdo que yo me colocaba de un lado y unos amiguitos aquí, pero tenía problemas cuando el amigo que estaba al frente era más grande que yo o era más robusto, porque él me subía y me dejaba allá arriba y yo quedaba allí con las piernas tratando de pegarle en el piso, pero no podía. Ese es un sub y baja. Así estaba la vida espiritual del pueblo de Israel. En un momento estaba en lo más alto y en otro momento estaba en lo más bajo. Era un constante sube y baja. Pero Dios siempre estaba atento a oír cuando el pueblo clamaba ¿a quién? A Él. Inmediatamente mandaba ¿qué? A su encuentro. ¿Sabe que la Biblia continúa diciendo que el pueblo, después de ser oprimido durante 7 años, después de ser saqueado durante tanto tiempo, los israelitas estaban al borde de la locura prácticamente? Dice que esta condición tan desesperada lo tenía tan apretado que en ese momento ellos se acordaron de Dios. Y dice que ellos se acordaron de Dios. Se acordaron de todo lo que Dios había hecho por ellos hace unas décadas atrás. Se acordaron de todo lo que Dios había hecho por ellos desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la Canaán terrenal. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y dice, el versículo 8 al 10 dice, y el Señor le envió a Israel un profeta que le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de todo lo que os afligieron, a quienes eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis y no habéis obedecido mi voz. Clamaron a Dios y el Señor entonces le manda a un profeta a reprocharle todo lo malo que ellos habían hecho. A recordarle parte de lo que el Señor había hecho y a reprocharle y a decirle que su fe fue tan débil ante los dioses paganos de sus amigos y de sus parientes que estaban alrededor de ellos, que su religión fue tan frágil que no fueron capaces de mantenerse firmes, que no fueron capaces de adorar a su Dios verdadero, y que se fueron tras estos dioses. Eso fue el mensaje que le dijo. Ustedes son espiritualmente muy débiles. Y por esa razón fue más grande, pudo más la influencia de sus amigos, pudo más la influencia de sus vecinos que su relación con Dios. ¿Nos pasa esto a nosotros hoy? ¿Será que nuestra relación con Dios a veces es más débil que la relación con mi vecino o con mi amigo? ¿Será que cuando mi amigo influye en mí para separarme de Dios,
yo cedo con facilidad como lo hacía el pueblo de Israel? Es hora de que nosotros escudriñemos nuestra vida y pensemos qué pasa con relación a eso. El problema era entonces que ellos se habían apartado ¿de quién? De Dios, que nuevamente habían caído en pecado. Y el resultado fue entonces que fueron esclavizados, esclavizados por sus propios parientes, que lo que hacían era que destruían a eso. En mi pueblo, por ser una región oriental, son muy refraneros, así como en el llano. Entonces en mi pueblo dice que no hay mejor cuña que la del mismo palo, que esa es la que aprieta más. Entonces sus propios familiares, sus propios hermanos, hijos de Abraham, vinieron e hicieron estrago en esta población, hicieron estrago en este pueblo, hicieron todo lo que estaba a su alcance para hacerlos infelices. Tanto así que para poder cegar algo tenía que esconderse lo poco que podían hacer. Entonces nosotros vemos que el Señor inmediatamente le mandó auxilio. Y seguimos leyendo y en el capítulo, en el versículo 13 dice, y Gedeón respondió, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha venido este mal contra nosotros? ¿Por qué ha venido esto aquí contra nosotros? ¿Será que alguna vez te has preguntado o le has preguntado al Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Yo lo he hecho y se lo voy a contar. Le voy a contar una historia personal que me pasó. Y yo le hice esta pregunta al Señor. Y se la hacía, y se la hacía, y se la hacía, y se la hacía. Y ¿saben qué? No encontraba respuesta. Me acuerdo clarito como que fuera hoy. 28 de mayo. Ustedes saben que se celebra en Barquisimeto el 28 de mayo. Del año 2008. Vivía como a 2 cuadras de aquí, de la iglesia. 25 con 25. A las 9:30 de la mañana. Repicó mi teléfono. Inmediatamente contesté la llamada porque el número me pareció familiar. Y cuando digo aló, escucho un llanto del otro lado. Inmediatamente la persona que estaba allí me dijo, tu hermano Johnny estaba en su trabajo y acaba de morir. No podía creerlo. Corté la llamada, inmediatamente llamó mi mamá. Me dice, hijo, me acaban de llamar que tu hermano tuvo un accidente, pero yo creo que está muerto. Tragué, me relajé, recibí otra llamada. Mis hermanos, todos me llamaron y me dijeron que yo tenía la responsabilidad ante mi mamá de decirle que mi hermano había muerto. Somos 8, o éramos 8, 4 varones, 4 hembras. Muchacho casado con una hija de 8 años y una esposa, trabajando en los lados de Santa Fe, en Caracas, en uno de esos edificios en construcción. En un 5.º piso se asoma a una ventana para agarrar una tabla de una columna que estaban desenconfrando, creo que, ¿sí? Y él se para en una tabla que va hasta allá y él camina y agarra la tabla y la tabla se le resbala y le cae en la punta y del 5.º piso lo saca por la ventana y lo tira al vacío. Aún lo recogieron con vida del lugar, lo llevaron a una clínica por allí en la Santa Fe, pero cuando los médicos fueron a atenderlo, ya no había nada que hacer. Así que me dieron la responsabilidad de hablar con mi mamá. Yo le digo, sí, no quería hacerlo, pero me dijeron, tú eres el mayor, tú tienes que hacerlo, es responsabilidad tuya. Así que entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué tengo yo que hacerlo?
¿Por qué otro no se lo puede decir? O sea, yo tengo que llamar a mi mamá y decirle que su hijo está muerto. No puedo. Así que entonces, al final, me llené de valentía, la llamé y le dije, sí, es positivo, Johnny está muerto. Entonces llegó y recuerdo clarito que me dijo, mira, te ordeno que tú me traigas a mi hijo para acá. De Caracas al estado Sucre, 16 horas por carretera. Así que yo dije, está bien, no me lo estás pidiendo, me lo estás ordenando, allá va a estar. Así que hicimos los arreglos y fuimos allí y yo todavía me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué muere este muchacho tan joven con una hija de 8 años? ¿Y por qué tiene que pasarle esto? ¿Por qué tiene que pasarnos esto a nosotros? ¿Por qué hay que hacerlo? El porqué de la vida, ¿por qué, Señor? Así que entonces nosotros crecimos y nacimos siendo adventistas. Mi hermano ya no estaba en la iglesia en el momento que tira allí. Más dolor todavía, mi otro hermano tampoco estaba en la iglesia. Así que entre los dos buscamos y estando el cuerpo presente allí en la casa, nos abrazamos los dos y nos pusimos a ver al muchachito allí en el féretro y empezábamos y veíamos las lágrimas, el llanto y las cosas. Así que me retiré de allí y me fui y me senté al frente y mi hermano me dice, va y se sienta al lado mío y me dice, David, ¿tú sí viste a Johnny? Yo digo, sí, lo vi. ¿Pero sí lo viste bien? Sí, sí lo vi bien. ¿Seguro que lo viste bien? Sí, sí lo vi bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo fue? ¿Cómo murió? Yo digo, papá, ¿tú sabes cómo murió? Cayó de un 5º piso. Sí, pero anda a verle la cara. Ajá, ¿pero qué tiene en la cara? Le decía yo. Pero tú no le ves la cara de tranquilidad y de paz que tiene ese muchacho. Entonces yo me acerco y me lo quedo mirando y empiezo a ver, o sea, una persona que cae de un 5º piso, que cae allí, lo recogen vivo, esa cosa, el malestar y estaba tan fresco, se veía tan bien. Y yo le digo, sí, ahora sí me di cuenta. Y me dice, mira, yo te voy a hacer una cosa ahorita aquí. Si mi hermano, en el momento que lo recogieron de ese piso y lo trasladaron al hospital, le dio tiempo a arreglar su vida con el Señor, yo lo voy a hacer en este momento. ¿Perdón? Sí, yo lo voy a hacer en este momento. He tomado la decisión de apartarme de todas las cosas malas que he hecho y volver a los pasos del Señor. Volver a lo que mi madre me había enseñado. Así que mi hermano al mes se bautizó y gracias al Señor, mi hermano ahorita es un gran misionero. Se la pasa de campaña en campaña predicando el evangelio de Jesús que viene. Ahora, ¿por qué debo preguntar por qué? Ahora mi pregunta debe ser, ¿para qué? Tu pregunta debe ser al Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, tú estás permitiendo que esto me pase a mí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Y al igual que mi hermano, yo albergo la esperanza que si mi hermano le dio tiempo a arreglar su vida en ese momento, en ese trance con el Señor, yo también debo prepararme para encontrarme nuevamente con Él en el reino de los cielos. Saben, mis queridos hermanos, el Señor es maravilloso. Nosotros no podemos preguntar al Señor por qué pasan esto, sino para qué pasa esto. ¿Qué debemos hacer nosotros para que esto pueda pasar? Y era lo que hacía Gedeón. Gedeón le dijo al Señor, Gedeón dice, entonces vino el ángel del Señor, el versículo 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás Abisarita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Imagínense cómo estaba este pueblo. Cuando el ángel del Señor se le apareció, el Señor está contigo. Ahí fue cuando Gedeón le dijo, bueno, si el Señor está conmigo, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está pasando esto? Y esa es la pregunta. Si el Señor está conmigo, ¿por qué pasa esto? Si soy adventista del 7º día, ¿por qué me pasa esto? Esas no son las preguntas que debemos hacerle al Señor. La pregunta es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Tú y yo nacimos con un propósito. Tú y yo nacimos con un propósito de ser gobernado por el único ser supremo que puede hacerlo y es Dios.
En el Patriarcas y Profetas, en la página 591, narra la historia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y dice que Dios lo gobernaba al pueblo de Israel a través de jueces y a través de profetas. Y el pueblo de Israel, al darse cuenta que sus amigos vecinos, los pueblos vecinos tenían reyes que gobernaban sobre ellos, el pueblo de Israel cometió el error de cambiar el gobierno de Dios por el gobierno del mundo. De cambiar el gobierno de Dios por el gobierno del mundo. Y empezaron a pedirle rey a Dios. Empezaron a pedirle, Señor, no necesitamos que tú nos gobiernes. Dase cuenta que cuando Samuel fue muy triste ante el Señor le dijo, Samuel, no te están desechando a ti. ¿Me están cómo? Desechando a mí. El pueblo pidió que lo gobernaran gente que no tenían nada que ver con Dios. Y dice en Patriarcas y Profetas que el tiempo que el Señor los gobernó fue el más próspero de toda esa nación. El tiempo que el Señor los gobernó fue el más próspero, no hubo otro. Después vinieron reyes, hicieron cosas y vinieron por allá, pero nunca se comparó con el tiempo que el Señor gobernó al pueblo. Nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos gobernar por Dios. Nosotros debemos dejar que el Señor guíe nuestras vidas, muchachos. Que el Señor guíe nuestras vidas, hermanos. Que el Señor pueda cumplir su voluntad a través de nosotros. No hay otra cosa. No podemos hacer otra cosa que entregar nuestras vidas a los pies de Jesús. ¿Sabe? La mayoría de nosotros, de nuestras oraciones, a veces, no son sino para informar a Dios lo que queremos hacer. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, en mi experiencia laboral que tengo en este momento, en mi trabajo, tengo como 2 responsabilidades. Y una de las responsabilidades es ser jefe de recursos humanos. Recursos humanos es la parte de la empresa que todos odian, que todos quieren y que otros no quieren saber nada de ella. Entonces, bueno, me dieron esa responsabilidad y ¿qué puedo hacer? O sea, que la persona que se va a emplear, yo tengo que ver quién es, de dónde viene, qué hace, qué no hace, todo eso. Así que muchos de ellos están en diferentes departamentos y han llegado a mi oficina, mira, voy a ir al chino a comprar algo. Y no es así que debe funcionar. Debe funcionar ¿será que puedo ir a tal parte a hacer algo? Así somos nosotros a veces con Dios. Nosotros oramos a nuestro Dios, ¿verdad? Para informar lo que vamos a hacer, no para pedirle que nos ayude a hacer esto o aquello. Muchas veces, en la elección de los compañeros o de la compañera de la vida, nosotros pedimos al Señor o a aquellas personas, ya yo le pedí, ya me dio, pero aquellos que no le han pedido, que le han pedido y que aún no le ha dado, ellos tienen ciertas selecciones y dicen, Señor, bueno, yo quiero que tú me digas. Y el Señor llega y lo orienta hacia un lugar y dice, no, pero ese no me gusta. Y así van y toman decisiones y después entonces van donde está Dios y le preguntan, ¿por qué? Señores, si el Señor te dice para dónde tú vas a ir, no puedes agarrar para otro lugar. Debes ir hacia donde el Señor te dice que vas. No puedes hacerlo. Y nosotros decimos que servimos a Dios, pero el Señor nos llama para una responsabilidad y también decimos no. Y decimos que somos adventistas y que venimos y que amamos la iglesia y nos dicen, ¿puedes hacer esto? No. ¿Y puedes hacer esto? No. Yo estoy bien aquí, no me muevas de aquí. Mira, ¿será que puedes ayudarme? No. Y entonces, ¿a quién servimos? Estamos haciendo. Entonces el Señor se presentó ante un joven que estaba allí y le dice, mira, yo quiero que tú liberes al pueblo ¿de quién? De los madianitas que estaban allí. Yo quiero que tú los liberes. Yo quiero que tú lo digas. Y él dice, bueno, Señor, pero dame una prueba, pues. Dame una prueba a ver si eso es verdad. Y dice que entonces él fue y cocinó un cabrito, una cosita allí, hizo en lo poco que podía conseguir, porque el pueblo estaba haciendo, pasaba por muchas penurias, pero él conocía que él tenía que hacer algo importante por este visitante. Así que el visitante llegó y le mandó a poner los panes y el cabrito allí en una piedra y inmediatamente eso se consumió. ¿Quién puede hacer eso sino Dios?
¿Quién puede hacer eso? Y sin embargo, este hombre siguió pidiéndole prueba a Dios. Este hombre siguió pidiéndole prueba a Dios. Y entonces después llega y le dice, Señor, pero agarro el vellón, que se moje y todo lo demás esté seco. Y entonces el Señor le hace el milagro. Y el hombre llega y todavía duda otra vez. Adventista, cristianos ateos. Él duda otra vez. Era un ateo, no creía en Dios. Porque Dios se lo dejó, se lo mojó. Y dijo, no, pero es natural que esta cosa se moje y todo eso allí. Señor, el versículo 39 dice, pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu enojo hacia mí. Si hablo una vez más, probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y todo el suelo haya rocío. Qué ateo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido prueba a Dios? ¿Cuántas veces tú has orado para que el Señor te dé una prueba, te dé una señal? ¿Y será que cuando el Señor te da la señal, tú la aceptas? ¿Será que cuando el Señor te dice qué es lo que debe hacer, tú dices, sí, eso es así? Debemos tener cuidado cuando pedimos señal al Señor. Mucho cuidado. Es peligroso pedir señal al Señor, porque quizás nuestro deseo no es el mismo del Señor. Entonces debemos tener cuidado con pedir señales. Muchos pierden y gastan su vida espiritual pidiendo señales a Dios. Y Dios nos da señales cada día. Al levantarnos, abrir los ojos, es una señal de que Dios está con nosotros. Al caminar, alimentarnos, es una señal de que Dios está con nosotros. ¿Por qué tenemos que pedirle prueba de este tipo? ¿Por qué tenemos que ser tan ateos? ¿Por qué no creer en lo que Dios quiere que nosotros creamos? Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, yo pondré un vellón de lana en la era. Si únicamente el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entenderé eso. Imagínense nosotros cortar un pedazo de esponja, ¿sí? Y ponerlo en la noche o echarle agua así en el piso y que usted lo levante empapado y que el lugar donde estaba la esponja esté totalmente seco. Y con eso no creer que Dios lo estaba guiando. Y con eso no creer que Dios tenía algo maravilloso para él y para ese pueblo que se había apartado y que su vida espiritual era un sub y baja. Dice, y así sucedió, pero Gedeón probó nuevamente a Dios. ¿Sabe que hay una parte del comentario bíblico adventista en la página 342 del tomo 2, cuando Gedeón le pregunta al Señor, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Dice el comentario bíblico, se lo quiero leer literalmente, dice, Dios nunca fuerza la voluntad, y cuando el hombre escoge un camino contrario al plan divino, Dios no impide que siga las consecuencias naturales de tal conducta. Dice, Dios nunca fuerza la voluntad y cuando el hombre escoge un camino contrario al plan divino, Dios no impide que siga las consecuencias naturales de tal conducta. En tal circunstancia, los hombres no tienen derecho de culpar a Dios por haber tomado una mala decisión. Interesante, ¿no? O sea, cuando tomamos una decisión en contra de lo que Dios quiere, el Señor no te va a poner allí una pared para que tú no sigas caminando, ¿no? Tú sigues caminando porque esa fue tu decisión, ese es tu libre albedrío y tú puedes utilizarlo y el Señor te va a dejar que tú lo utilices. Solo que después que te estrelles,
no vengas a culpar a Dios de la decisión que tú tomaste, tu decisión personal que tú tomaste. Claro está, el Señor también está allí atento, preparado para cuando tú y yo nos estrellemos en ese tipo de decisiones, volvamos a Él y Él inmediatamente nos va ¿a qué? A levantar nuevamente y nos va a dar lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y esa es una realidad. Y eso debemos buscarlo cada día nosotros. Debemos buscar cada día estar en las manos del Señor. Debemos buscar cada día entregar nuestras vidas al servicio del Señor. Debemos buscar cada día nuestra relación personal con Dios. Debemos saber entonces que no preguntarle a Dios el porqué de la vida, sino para qué, Señor, me está sucediendo esto. Y esos para qué nos deben ayudar a nosotros a crecer cada día espiritualmente, y muy pronto tú y yo nos encontraremos en el reino de los cielos con nuestro Padre celestial. ¿Sabe? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga y te dé la fuerza necesaria para vencer. ¿Sabe? La salvación es individual. La salvación es individual. No nos fijemos en las personas que están a nuestro alrededor para arreglar nuestras vidas con Dios. Cada quien es responsable de su salvación. Cada quien es responsable de su salvación. Vamos a terminar en esta tarde con un hermoso especial. Y a medida que él vaya cantando y vaya llegando al final, yo lo invito que en el momento que usted se siente tocado por este canto, usted pueda colocarse de pie para así después tener una oración final para que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien a nuestros hogares. Cada día puedo ver ojos tristes con dolor, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber, tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír
debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestra vida dar. Tienen que saber. Tienen que saber. Señor y Dios, gracias por tu gran amor que ha derramado y derramas cada día sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a compartir ese gran amor con cada una de las personas que están necesitados de ti, Señor. Especialmente con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que necesitan de esa sanidad espiritual que tú nos brindas a cada uno en cada momento. Danos, Señor, tu bendición. Ayúdanos a que nosotros podamos estar asidos de ti cada día. Ayúdanos, Padre Santo, que nuestra vida espiritual cada día sea más fuerte y no sea débil ante la influencia de este mundo que está acabando, Padre Santo, con la vida espiritual de algunas personas. Ayúdanos a ser fuertes espiritualmente, a creer y a confiar cada día en ti, Padre Santo, para así permanecer firme y darte la bienvenida muy pronto cuando tú vengas a buscarnos de este mundo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada una de las personas aquí en esta mañana y que cada día nosotros podamos hacer lo mejor para honra y gloria tuya. En Jesús tu Hijo amado lo pedimos. Amén.